Son las 2:03. Así es. Ahí nomás. Ustedes me avisan. ¿Le damos? Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un poquito de calor, pero bueno, nos vamos aquí acomodando de a poco. Me presento, mi nombre es Verónica Bravo, responsable del área técnica de la empresa Web Solcrom, y me acompaña David Fuente Alba. En esta ocasión lo que vamos a compartir con ustedes es, en el fondo, conocer colocaciones para los revestimientos, pensando en los diferentes revestimientos que hay, los diferentes sustratos que tenemos y la gama de adhesivos que también tenemos en el mercado. Empecemos entonces. Para hacer una muy buena recomendación de adhesivos tenemos que hacer dos preguntas. Nosotros, como productores de adhesivos, nos interesa esta cara del revestimiento. Al cliente, obviamente, le interesa esta para ver si la acomoda con las cortinas, con el resto de la decoración. Dos preguntas. ¿Qué va a pegar y sobre qué lo va a pegar? Con esas dos respuestas podemos hacer una muy buena recomendación. ¿Por qué razón? Porque tenemos un sinfín de revestimientos y los revestimientos se caracterizan solo y exclusivamente por la absorción de agua. Si ustedes se dan cuenta, este es un revestimiento para cerámico de muro, un revestimiento cerámico para piso y una piedra natural. El revestimiento cerámico para muro se caracteriza por ser más clarita en su contracara y es el que absorbe mucho más agua. Luego viene el cerámico de piso, que es el más rojizo, es una arcilla que absorbe medianamente agua, porcelanato, gres porcelanato, prácticamente nada, y las piedras naturales, nada, absolutamente nada de agua. ¿Y por qué razón? Porque a medida que aumenta la temperatura de cocción, porque todos estos revestimientos pasan por un proceso de producción, a medida que aumenta esa temperatura de cocción, baja la absorción de agua del revestimiento. A diferencia de las piedras naturales, que es un producto natural, se saca la cantera, se corta, se dimensiona, por esa razón es que no absorbe nada de agua. Entonces, tenemos un sinfín de revestimientos que los tenemos que instalar. ¿Y por qué los tenemos? ¿Por qué se diferencia también? Si ustedes se dan cuenta, cuando existe absorción de agua, solamente tenemos una unión mecánica, un anclaje mecánico. Pero si no hay absorción de agua, necesitamos un anclaje químico. Por ejemplo, para los porcelanatos. Por eso es que existen adhesivos de mayor valor agregado, mucho más caro por supuesto, para instalar este tipo de revestimiento. Seguimos entonces. Así como conocimos los revestimientos, también tenemos que conocer los sustratos. Sustratos flexibles, rígidos, medianamente flexibles, las maderas que son más complejas también. Teniendo eso, y hoy en día existen otro tipo de sustratos que van llegando, por ejemplo los bloques de ICF, que son especies de ladrillos de Plumaví gigante, que también se tienen que revestir, se rellenan con mortero y se tienen que revestir. Conocemos entonces los sustratos, también tenemos que saber para qué va a utilizar la habitación que vamos a revestir. Si va a ser una sala de clase, si va a ser una oficina, si va a ser un mall, si va a ser una casa de habitación, en fin. Entonces, dependiendo de la exigencia, también tenemos que recomendar. Con todas esas preguntas o con todos esos detalles listos, ahora comenzamos a revisar los diferentes adhesivos cerámicos que tenemos. En el mercado nacional tenemos muchos adhesivos cerámicos y son varias las empresas que nos dedicamos a esto, todas en el mercado con muy buenos resultados. Empezamos con los convencionales o la mezcla estándar o el adhesivo normal. El adhesivo normal es el que conocemos, el más económico, es una mezcla cementicia que solo se utiliza para la instalación de revestimientos de mediana absorción de agua solo en sustratos rígidos. Puede ser muro o piso, pero rígido. Ojalá interiores. No es que no se pueda instalar en exterior, pero ya vamos a ver por qué es mejor que solamente dentro de la casa. Esta es una mezcla convencional, cemento, arena, algunos aditivos, solo para instalar este tipo de revestimiento en sustratos rígidos. Tenemos mezclas convencionales con valor agregado. Este valor agregado, en el fondo, tenemos el cerámico o adhesivo cerámico baño y cocina y el adhesivo cerámico exterior. Normalmente, o se usa hoy en día, que en el baño, en vez de estar colocando tina, porque quizás sale un poco más caro, lo desconozco, utilizamos la cerámica y hacemos el receptáculo de la ducha con cerámica. Entonces, para eso necesitamos un adhesivo que tenga una cierta propiedad impermeable, para no usar quizás impermeabilizante o para no meterle otro tipo de aditivo al producto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este adhesivo cerámico normal y el baño y cocina? Es solamente esto, no una cosa mágica, pero si ustedes se dan cuenta, un adhesivo cerámico normal
absorbe agua rápidamente, en cambio el otro la contiene, es mucho más resistente a la humedad. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. No hay una variable de precio muy alta, pero sí permite colocar la cerámica en esa zona, zonas húmedas. Solo sustratos rígidos. Si ustedes se dan cuenta, ya prácticamente absorbió todo el agua y este todavía sigue en la superficie. Vamos a dejar esto acá. Entonces, el cerámico, baño y cocina es el que tenemos acá, como les comenté, principalmente para instalar cerámicas en sustrato rígido en zonas húmedas. Y luego tenemos el cerámico exterior. Yo les comenté que el adhesivo normal no es muy conveniente utilizarlo en exterior, pero solo pensando o evaluando dónde se va a instalar, porque no es lo mismo colocar, por ejemplo, en una fachada oriente que colocar cerámica en una fachada poniente. Por ejemplo, la costa. La costa tenemos todo el rato el sol en la tarde, qué sé yo, las variaciones de temperatura son demasiado altas. Entonces, donde hay mucha exposición al sol o al ambiente, es mejor utilizar adhesivos que tengan cierto valor agregado. Si voy a instalar una cerámica que sea de unas dimensiones más o menos modelo, 30-30, 35-35, claro, si lo pego con este en exterior, si lo instalo con este adhesivo cerámico normal, lo más probable es que tenga algún tipo de dificultad en mediano plazo. Pero si lo instalo con este adhesivo cerámico exterior, es un adhesivo que me permite cierta deformación en exterior. ¿A qué me refiero con deformación? No es que sea un chicle lo que vamos a instalar, pero en el fondo va a resistir las variaciones de temperatura. Esta fecha es ideal para hacer este tipo de comparaciones, porque tenemos mucho frío en la mañana, mucho frío en la noche y en las tardes, a esta hora, mucho calor. Entonces, ese delta de temperatura es demasiado alto y aquí es donde uno ve cómo trabajan los materiales. No nos olvidemos que los materiales siempre están trabajando, siempre están en constante movimiento. Así, pongo el típico caso de la manguera, por ejemplo. La manguera cuando hace frío está como rígida, cuando hace calor está lacia y es mucho más fácil acomodarla. Seguimos entonces con los adhesivos. Ya pasamos toda la etapa de los cerámicos y instalamos todos los cerámicos en sustrato rígido y ahora entramos con la instalación de los porcelanatos. Como el porcelanato prácticamente no absorbe nada de agua, necesitamos un anclaje químico. Y para un anclaje químico necesitamos un adhesivo que tenga ciertas propiedades. Y aquí entra a participar nuestro adhesivo para porcelanato, que es un adhesivo de mucho más potente para instalar este tipo de revestimiento, principalmente sobre sustratos rígidos, interior o exterior. Si yo quiero ocupar porcelanato para instalar cerámica, no hay problema, lo puedo utilizar. Pero si quiero utilizar este adhesivo normal para pegar un porcelanato, no puedo, porque está subdimensionado para eso. Quizás el adhesivo para porcelanato estará sobredimensionado para una cerámica, pero no hay problema. Si alcanzan la plata para eso, no habría ningún problema. Entonces, ya instalamos nuestro revestimiento para porcelanato y ahora necesitamos instalar nuestras cerámicas de muro en sustratos flexibles. Y aquí tenemos las pastas, tenemos también un producto que es el AC en polvo, que es el saco rojo que está al final. Las pastas, con su denominación AC, llegaron yo creo que por ahí a principios de los 90 o a fines de los 80, y AC es la sigla o es la abreviación de asbesto cemento. En la actualidad no hay asbesto cemento, está el fibrocemento, pero quedó en la retina de todos nosotros con AC. Cuando a mí me preguntan por AC, me están preguntando por un adhesivo en pasta. Independiente de la marca, pero me están preguntando por un adhesivo en pasta. Pero resulta que antes nosotros instalábamos este tipo de cerámica. Hoy día también se instala, pero también se está instalando en mayor medida revestimientos que son más grandes. Por ejemplo, este. Entonces, claro, si yo con una pasta, con mi pasta AC, instalo esta cerámica, no voy a tener problema. Pero si instalo esta cerámica, no es que tenga problema o que no vaya a pegar. Lo que pasa es que como este no absorbe nada de agua, es un revestimiento más pesado, lo más probable es que demore mucho en fraguar y voy a tener que mantener mucho tiempo los separadores colocados para que se seque la pasta, qué sé yo, y poder fraguar después. Es por eso que tenemos el AC en polvo. El AC en polvo es una mezcla en base a cemento blanco altamente aditivada que tiene muy buena deformación, por lo tanto yo lo puedo utilizar en sustrato rígido, flexible, interior, exterior, muros.
En cambio la pasta, solo interiores, muros interiores. Y podemos hacer una comparación. Aquí David nos puede ayudar. ¿Quién quiere participar? ¿Da uno? ¿Un voluntario? ¿Nadie? No importa. Vamos a instalar para que veamos. La idea es instalar este revestimiento con adhesivo en pasta y el mismo revestimiento con el adhesivo AC en polvo. Ahí tiene guante para que no se nos ensucie mucho. Después en la casa la patrona lo reta. ¿Perdón? Sí, de todas maneras. En el fondo, como les comentaba, el AC en polvo, en el fondo lo que hace es, ser un producto mucho más rápido, porque tiene un secado mucho más rápido de una mezcla de cemento, tiene buen comportamiento, es un saco de 24,5 kilos, que uno le agrega solamente agua, lo aplica. La pasta, recuerden que ahora la pasta bajo su formato solo a 25 kilos, y a mi juicio, las pastas están diseñadas para la instalación de revestimiento más pequeño. Revestimiento más pesado, sin absorción de agua, es mejor utilizar un adhesivo en polvo. Aquí estamos instalando. Maestros, parece que les falta práctica a los maestros. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el AC en polvo es blanco. Eso es para no diferenciarse mucho de la pasta. Así que eso. Martillo de goma, no nos olvidemos siempre. Sí, póngalo nomás. Aquí tiene martillo de goma. Eso. Ese problema que tenemos, no es lo mismo. Si tienen la oportunidad de probar ese producto, háganlo, pruébenlo. Quizás en época de invierno, donde demora mucho más la pasta en secar. Aquí se instala el con AC en polvo. Esa es un poco la diferencia. Bueno, al ratito va a comenzar a bajar el adhesivo en pasta. Y eso es. Sí, está medio chueco, pero bueno. Muchas gracias. Ay, faltó eso. Esa es un poco la diferencia. En el fondo, ustedes lo van a notar, porque claro, ¿qué es lo que espera uno? Colocar la cerámica hoy día o el porcelanato hoy día, mañana sacar los separadores para poder fraguar. Entonces, ahí tenemos el AC en polvo y aquí están los adhesivos flexibles, que son mucho más flexibles. El AC en pasta, AC en polvo, etc. Ahora necesitamos instalar las piedras naturales. Entonces, como es un revestimiento totalmente diferente al resto, necesitamos un adhesivo que sea de mucho, pero mucho valor agregado. Y aquí está el adhesivo revestimiento pesado. Este adhesivo es mucho más potente, es para poder instalar las piedras. ¿Y dónde nos encontramos con las piedras? Por ejemplo, en las terrazas, patios, de repente en los quinchos y ese tipo de orillas de las piscinas. Entonces ahí podemos utilizar el revestimiento pesado. Revestimiento pesado es un adhesivo que se puede utilizar en sustratos rígidos, flexibles, piso, muro, interior, exterior. Zonas húmedas también en el fondo. Es un adhesivo que cumple todos los requisitos. Pero claro, si voy a instalar cerámica en un muro, no voy a comprar un saco tan caro si puedo ubicar aquí entre el porcelanato o un cerámico exterior que me va a salir mucho más económico. Pero si voy a instalar piedra, un revestimiento más pesado, ahí sí que me voy al revestimiento pesado. Exacto. Las mezclas cementicias todas andan cercanas a los 6 meses. 6 meses. Recuerden que como son mezclas cementicias, hay que tener cuidado con la absorción de agua. No mucho, no es conveniente, porque el cemento es el que absorbe humedad. Entonces se va perdiendo su calidad.
Vamos ahora, aquí donde empezamos con los problemas. A más de algunos seguramente lo han tenido que llamar o lo han llamado para arreglar algún, como decimos aquí en Chile, algún condoro, alguna mala instalación, algún error. Y lo único que tenemos son dolores de cabeza con esto. Miren, esta fotografía es una instalación de piedra, es una fachaleta, esas que son de 15 por 60, bastante pesada, que se colocaron sobre un OSB. OSB de 15 milímetros, muy delgado, pero con pasta. La colocación, horrible, fea. Las maderas son complejas para poder colocar, para poder instalar sobre ellas. No es llegar a instalar con cualquier adhesivo. Entonces, no, con un adhesivo en pasta, con el AC, en exterior, sobre madera, por punto, y una piedra natural. Entonces, todo mal, todo mal. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos colocaciones sobre sustratos que son complejos o no los usuales? O sea, no es una albañilería, no es un tabique de yeso a cartón, por ejemplo, no es un fibrocemento. Por ejemplo, las latas, las escaleras con lata, de repente tenemos algunos muritos con lata, existen las cajas de ascensores que tienen lata también en el piso, entonces hay que instalar. Si las instalamos con los cerámicos o los adhesivos que tenemos acá, lo más probable es que a corto plazo tengamos estos problemas de sapladura. Entonces, ¿qué usamos acá? Usamos aquí adhesivos en base a poliuretano. Estos son otro tipo de adhesivo, nada que ver con lo que estamos acá, pero son mucho más potentes. Y es esta salchicha o paté que seguramente la van a encontrar en el pasillo de los sellos, que se coloca con pistola calafatera. ¿Cuál es la función de este? En el fondo es esto. Es un chicle, una vez seco, y logro instalar, y tiene muy buena adherencia sobre sustrato extremadamente liso, y sobre maderas en piso. Las maderas en piso son súper complejas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo están las costaneras, qué distancia hay entre una y otra. Necesitamos saber el espesor del tablero. No es lo mismo instalar sobre un tablero de 15 que sobre un tablero de 21. Mientras más rígida está la estructura, menos movimiento va a tener. Y si tiene menos movimiento, mejor comportamiento va a tener el adhesivo a través del tiempo. Entonces, es por eso, existen otras técnicas, como por ejemplo, colocar, si tenemos el tablero, el piso con un terciado, colocar planchas de fibrocemento con las juntas traslapadas, qué sé yo, pero esa colocación también tiene que ser bien instalada, o sea, los tornillos bien juntitos uno del otro, ojalá pegarla, con las juntas traslapadas. Son muchos los requisitos que si uno suma y resta o hace un análisis costo versus beneficio, lo más probable es que este adhesivo sea mucho más rápido, mucho más conveniente y mucho más económico. ¿Y cómo hacemos la instalación? Aquí el adhesivo se coloca sobre la palmeta y lo que hace uno es una especie de marco, luego le coloca una X o un serpentín y lleva la cerámica al piso. Y ahí uno se olvida de la postventa, no lo están llamando para reclamar, qué sé yo. Lo más probable es que, pensando en piso de madera, el fragüe se quiebre constantemente, porque fragüe es una mezcla cementicicia. Pero si el cliente no tiene problemas de plata, lo que uno le puede recomendar es compre sellador acrílico, que también lo van a encontrar en el mismo pasillo de los sellantes, y hoy en día existen selladores acrílicos de color. Puede ser una pega un poco más prolija, pero ahí ustedes aprovechan de también colocar su valor. Y uno lo que hace con este sellador acrílico, con la pistola calafatera, es sellar las canterías. Entonces uno se olvidó del fraude que se está partiendo y ese tipo de cosas. Exacto. Ajá. Exacto, va el adhesivo, el otro adhesivo. Así que háganla, o sea, en el fondo sacar cuentas, nada más que eso, evaluar qué sale más caro. Por supuesto, qué sale mejor, qué sale más barato, esto o esto otro. Y presentar las dos propuestas al cliente. Sí, no hay problema. Entonces, eso es la colocación o la instalación sobre sustratos complejos. Y la madera, a mi juicio, es un sustrato muy complejo porque es demasiado sensible a las condiciones climáticas. Humedad, se hincha, con el calor se dilata y está en constante movimiento siempre. También pensamos con madera, pero aquí maderas en muros interiores. Cuando tenemos madera en muros interiores, por ejemplo, baño, una cocina, y queremos instalar esta cerámica, por ejemplo, aquí lo que podemos recomendar es lo siguiente. Esta es una casa, la casa que la señora la está ampliando
está dejando bien bonita, y no tiene ningún tipo de imprimación este OSB. La colocación fue por puntos. Entonces, claro, a la primera semana, literalmente todas las palmetas se cayeron solas. Yo me las encontré todas en el suelo. Todas las fotos que les estoy mostrando son reales, son fotos que hemos tomado a medida que vamos visitando obras y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer cuando tiene que hacer una instalación sobre OSB? Pensando en cocinas, en muros de cocina, muros de baño. ¿Qué es lo que hace uno? Con la parte lisa de la llana y el mismo adhesivo en pasta, el AC en pasta, uno hace una imprimación, bien delgadita, milimétrica. Uno la deja unos 5 o 10 minutos, que oree bastante, una vez que esté seco al tacto, con la misma llana, pero donde está uno, allana ahora y comienza a pegar la cerámica, y esto me atrevo a recomendárselo porque está archiprobado que así funciona, sobre todo sobre OSB, que el OSB es el más complejo que hay. Entonces, claro, uno quizás podría recomendarle al cliente, mire, existe este promotor de adherencia o existe este imprimante, pero uno está encareciendo demasiado esa colocación. Entonces la idea es que salga bueno, bonito y barato. Exacto, solamente la cara que no está impresa. Sigamos entonces. En pisos de madera es mejor recomendar este tipo de adhesivo. En muros de madera podemos usar el AC en pasta, muros de madera interiores, el AC en pasta, utilizamos una imprimación y una vez que eso esté seco, comenzamos a pegar. Entonces seguimos ahora con las colocaciones que son medias complejas. Bueno, y aquí un poco lo que revisamos. ¿Qué pasa cuando tenemos revestimientos muy grandes, pero muy grandes, y los queremos instalar en piso? Recuérdense que hace un ratito estuvimos conversando que, claro, hoy en día ya no se pegan revestimientos pequeños porque las canterías terminan todas negras. Uno eche lo que le eche, terminan todas negras. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacemos ahora? Compramos el porcelanato 60-60 o la cerámica 60-60, y mientras más grande el revestimiento, más bonito se va a ver, porque se va a ver como un piso continuo. Pero ¿qué pasa con los revestimientos muy grandes? Corremos el riesgo de que en el centro de ellos vengan deformados. Entonces, cuando tenemos revestimientos sobre 40-40, siempre debiesen instalarse con doble contacto, con estrías cruzadas o adhesivo en ambas caras. Y aquí David nos va a demostrar por qué tenemos que hacer eso. En el fondo, No. Aquí. Un piso o un muro. Eso es lo que nosotros es la idea de evitar. La idea es que no quede aire en esa zona. La idea es que siempre el adhesivo está distribuido en el 100% de la palmeta. Si ustedes se dan cuenta en esta fotografía, cerámica es 60-60, porcelanato es 60-60. Si ustedes se dan cuenta, las esquinas están bien aplastadas. Entonces, no es que haya faltado presión en la zona, sino todo no estaría aplastado. Solamente que seguramente, como el revestimiento es tan grande, puede que haya estado medianamente deformado, y eso es lo que conseguimos. Siempre, exacto, siempre tenemos que reventar la estría. Pero esta recomendación es solo para los revestimientos que son grandes. Si vamos a instalar una palmeta de 30-30, no hay problema. Se sigue llenando el piso y se va colocando a medida que uno va avanzando. Pero si hay que colocar una cerámica 60-60, 50-50, 80-80, cada vez son más grandes, siempre habría que instalarla de esta forma para evitar que esta zona quede sin adhesivo. De hecho, uno lo nota cuando va a algún supermercado o alguna oficina, como son palmetas muy grandes, con el taco uno va notando que
que en el centro de la palmeta se siente hueco. Eso es lo que tenemos que evitar. No es que se pongan tacos, no lo vayan a hacer. Entonces, revestimiento grande formato, siempre de esta forma instalar. Y en el fondo lo que estuvimos viendo con David, bueno, se prepara el adhesivo adecuado, hace aplicación en el piso, contracare la palmeta, la presión correspondiente y generamos esto, distribución del adhesivo en un 100%. Este es un tema quizá un poco más técnico, pero que no lo tenemos que obviar. Las famosas juntas de dilatación. ¿Quién de aquí instala piso flotante o alguna vez lo ha hecho? ¿O qué es lo que se hace primero? ¿Qué es lo que se hace? Colocar los taquitos en el perímetro. ¿Por qué se colocan los taquitos en el perímetro? Porque necesitamos que el piso tenga exacto. ¿Por qué los pavimentos se cortan? Dilatación. Las veredas se cortan, dilatación. Los puentes, lo mismo. Con los pisos cerámicos se tiene que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno instala cerámica en piso, todos los encuentros, muros, pisos, se tienen que dilatar. Efectivamente, quizás uno no atraca la cerámica al muro, pero allá en el piso, qué sé yo, coloca la cerámica y cuando aplasta el adhesivo queda en esa zona. Me olvidé porque me entusiasmé instalando la cerámica, porque tuve que ir a buscar no sé qué cosa. Llego al otro día y la cuestión duro como palo. Entonces, no se puede sacar, al final quedó así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿O cuál es la recomendación? Colocar algún material. Puede ser un plumaví de 10 milímetros, de 1 centímetro, que uno lo coloca en ese perímetro. Entonces uno, o una wincha de madera, no sé, de un cholguán o similar, pero el plumaví es mucho más barato y mucho más práctico. Entonces yo allano el piso, trabajo con mi llana, coloco la palmeta, aplasté, no importa que se reviente, porque esto lo puedo sacar o sencillamente lo corto. Y después con el guardapolvo disimulo yo esa colocación. Y lo mismo hago con la junta de dilatación correspondiente, si que son plantas muy abiertas. Si existe una planta de, no sé, 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, yo necesito siempre partirla. Una de 50, partirla por lo menos en dos. La idea es que uno de un área muy grande haga subárea de unos 20 o 16 metros cuadrados. Esos son más o menos los cortes que uno va haciendo. Y así nos evitamos este tipo de sopladura, que en el fondo las palmetas terminen en forma de A. Eso solamente falta de junta y dilatación. Cuando es un pasillo central, un pasillo largo, uno las dilataciones la va haciendo cada 4 o 6 metros cuadrados, dependiendo un poco del tamaño de la palmeta. La idea es que eso sea armónico, que por ejemplo yo no salga del departamento y me encuentre con la cantería más grande, sino que uno lo hace pasadito a la puerta o antes de llegar a la puerta para que no se note. Las juntas de dilatación, este es el perímetro, se tapa con el guardapolvo, pero las juntas de dilatación las tenemos que sellar. Esas no se sellan con fragua ni con mortero, nada. Solamente se sellan con materiales que son elásticos. Y lo único que tenemos elásticos son los poliuretanos. No siliconas, porque las siliconas no tienen buena adherencia sobre sustratos rugosos. Los poliuretanos tienen muy buena adherencia sobre sustratos rígidos y sustratos lisos. Ojo con eso. Hablo de poliuretano en general, ninguna marca específica, porque el nuestro no está en el SOIMAS, pero todos los poliuretanos cumplen la misma función, exactamente la misma. Y en el fondo lo que hace uno es una cantería grande, mucho más grande a la anterior. Y esa cantería uno tiene que mirar el piso. No puede mirar ni adhesivo ni fragua, solamente el piso. O si no, no funciona como dilatación. Sin fragua, solamente con ese sello. Seguimos entonces. Bueno, aquí lo que estuvimos conversando, qué sé yo, este es el piso, el sustrato, dejamos esta dilatación, luego aquí tenemos el revestimiento, supongamos esta es una junta de dilatación, y esa es la que se va sellando con el sello flexible. Cargas altas o sobrecarga. Los adhesivos, todos los adhesivos que tenemos acá y los que encontramos en tiendas del mercado nacional, son adhesivos que no se deben cargar, me refiero, no se pueden ocupar en espesores sobre 1,5 centímetros, 2 centímetros, porque son mezclas finas. Si uno las carga mucho, corre riesgo que se comiencen las palmetas se asientan mucho o el adhesivo se puede quebrar. Entonces, para eso existen adhesivos de granulometría gruesa. Y los adhesivos de granulometría gruesa se pueden
comprar en el mercado o se puede reemplazar con una nivelación de piso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Nivela el piso y una vez que esa nivelación esté en perfectas condiciones, uno puede comenzar a instalar. Lo que pasa es que entre nivelar un piso y utilizar un adhesivo de granulometría gruesa pasa mucho tiempo, porque tenemos que revisar el mortero, la nivelación, si quedó en buenas condiciones o en malas condiciones. En cambio, si uno utiliza un adhesivo de granulometría gruesa, nivela y pega a la vez. En el fondo hace las dos funciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos sobrecarga en los muros? Lo que ven ustedes acá son casos reales y hemos colocado los más suaves. Este era una piedra, un mármol de 1 metro por 60 que se colocó en pompones por motas y cada mota tenía 3 centímetros de carga. 3 centímetros de carga. Este fue un tercer piso. Obviamente la primera lluvia se entró el agua y se empezaban a desprender las palmetas. Y esto de acá es un granito de 60 centímetros de ancho, 15 de alto, con 1 centímetro de espesor, pero no sé si se nota. Tiene un granito y sobre ese granito tiene el otro. Este es un piso 22 y todo el piso está en las mismas condiciones. Eso se reparó en todo caso, por si acaso, eso está reparado. Pero esas no son las colocaciones que tenemos que hacer. Si hay que hacer una nivelación de muro o aplomar el muro, hay que hacerlo como Dios manda. O sea, hacer un buen estuco, colocar una malla ACMA que hay que soldarla, hay que anclarla al muro. El estuco tiene que ser de buena calidad porque luego yo le voy a colocar un revestimiento. En fin, todas esas cosas tenemos que considerar al momento de instalar. Y si es un tabique, bueno, aquí el metal desplegado, bien tensionado, mientras más tensionado está, mucho mejor. Y eso son las cosas que le queríamos comentar. Ahora voy a mostrarle un video, es cortito, y en el fondo es un resumen de todo lo que hemos conversado. Tutorial de recomendación y aplicación de adhesivos Weber Solcrom. Consideraciones generales para la instalación. Punto 1. Limpieza de los sustratos. Estos deben estar libres de suciedad y elementos que puedan afectar la buena adherencia. Punto 2. Espesor del adhesivo. Los adhesivos pueden utilizarse en espesores de hasta 15 milímetros. Para espesores mayores, existen adhesivos que permiten cargas de hasta 35 milímetros. Punto 3. Asentamiento. Para poder lograr una correcta unión entre adhesivo y revestimiento, se debe generar una presión adecuada. Esta se logra al usar un martillo de goma. Punto 4. Sistema estrías cruzadas. Consiste en la aplicación del adhesivo siempre estriado en un sentido sobre el sustrato y en sentido contrario sobre el revestimiento, logrando un contacto del 100%. Recomendamos usar este sistema cuando el revestimiento a instalar corresponde a grandes formatos o supera los 35 por 35 centímetros o un área similar, y cuando existen deformaciones en el revestimiento, principalmente ondulaciones centrales y o curvaturas de cualquier tipo. A continuación, indicaciones y recomendaciones para la aplicación de adhesivos Weber Solcrom. Punto 1. Preparación del adhesivo. Abrir el envase y mezclar en recipiente limpio con agua limpia y también con ayuda de un revolvedor según ficha técnica. Los productos en pasta solo deben homogeneizarse antes de aplicar. Dejar reposar 5 a 10 minutos aproximadamente la mezcla preparada. Se deben respetar los tiempos de aplicación propios de cada producto para evitar la pérdida de adherencia. Punto 2. Aplicación. Incorporar el adhesivo seleccionado sobre el sustrato y homogeneizar con la parte ranurada de la llana en un ángulo de 60 grados en una sola dirección, permitiendo la salida del aire una vez asentado. Posicionar el revestimiento sobre el adhesivo y generar presión con martillo de goma. Retirar el excedente de adhesivo y continuar con el siguiente revestimiento generando la cantería con un separador de cruz. Punto 3. Canterías. Corresponden a separaciones entre revestimientos. Actúan como mini juntas de dilatación permitiendo pequeños movimientos en la instalación. La cantería mínima recomendable es de 3 milímetros. Punto 4. Fraguado. Corresponde a la protección final de la instalación y se debe realizar 48 horas después de finalizada la aplicación del revestimiento. Punto 5. Juntas de dilatación. Son las divisiones entre elementos constructivos que permiten deformaciones controladas para así evitar anomalías no deseadas. Recomendamos realizar juntas cada 16 a 20 metros cuadrados en plantas libres y cada 4 a 5 metros lineales en pasillos. Gracias por su atención. Weber Solcrom.
líder mundial en productos para la construcción. Señores, señoritas, eso era lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. En la página lo pueden encontrar. En la página www.solcrom.cl. Dígame. Es cerámica, sobre maceteros. Macetero Gredo. Si es de cemento, adhesivo porcelanato. Si es de greda, está adhesivo, poliuretano. Señores, muchas gracias por su atención. Para la palmeta, claro. Muchas gracias por su atención y nos veremos el próximo año, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No.